Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Esta es mi Biblia, la palabra profética más segura. Decido estar con mi mente abierta y mi corazón receptivo a lo que Dios hoy me quiere decir. Ser animado, edificado y consolado por medio del Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. Y al yo recibirla y obedecerla, pueda caminar en la libertad que Cristo pagó para mí. Lo declaro por el poder de la palabra, con la fe del corazón y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la predicación de hoy es Restaurando la Imagen. Yo soy de una generación en donde a mí me tocó restaurar la imagen pegándole una palmada al televisor. En la casa de mi abuela había un televisor grande, en blanco y negro, grandísimo, era gigante. Tenía unos parlantes grandísimos. La pantalla era como grisácea. Y cuando se calentaba el televisor, la imagen se ponía pequeña y quedaba un punto en la mitad. ¿A alguien le tocó eso? Seguramente Juan Carlos León debe estar diciendo: a mí no me tocó eso. Más de los que están aquí. A Hugo sí le tocó, a pesar de sus 25. ¿Cierto? Entonces le pegaba un golpecito. A otros que son de otra generación, como Edward, le debió haber tocado la época en donde el televisor se conectaba a una antena. ¿Sí se acuerdan o no? A Edward sí le debió haber tocado, ¿no? Y entonces había un voluntario en la familia que se subía a organizar la antena. Generalmente el papá lo ponía a uno a que se subiera, ¿cierto? Y la mamá alegaba todo el tiempo porque uno se iba a caer del techo. Entonces, ahí está, mueva la antena, ¿cierto? Ay, Dios mío, vea. Listo, restauremos la imagen. Eso, ahora sí. ¿Sí ve que Dios inventa todo para darnos una enseñanza? Pero resulta que hoy no vamos a hablar de ese tipo de imagen, sino que vamos a hablar de la imagen de Dios en nosotros, que ha sido deteriorada por el pecado y que en Jesucristo es restaurada, pero no con un golpe en la cabeza, ni moviendo una antena, sino que finalmente Él muere en una cruz como un medio, podríamos decirlo simbólicamente, como una antena para restaurar nuevamente la imagen distorsionada por el pecado y para que nosotros podamos tener nuevamente comunión con Él. Vámonos para Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Dice, Colosenses 2, 6 y 7. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo. ¿Usted recibió a Cristo? La iglesia tradicional nos enseña que todos somos hijos de Dios. Realmente no todo el mundo es hijo de Dios. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Creer en Jesús y recibirlo en el corazón. Dice que si confesamos con nuestra boca
que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. No somos salvos por obras, somos salvos por fe para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Desde antes que nosotros fuéramos creados, ya Dios había diseñado esas obras. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, dice, vivan ahora en Él. Dígale al que tiene a su lado, la fe hay que vivirla. Muchos proclaman su fe y no la viven y su mensaje pierde efectividad. Dice que la fe hay que vivirla. Vivan ahora en Él. No en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, sino vivir ¿en quién? En Él. Dice, arraigados. ¿Qué es arraigarse? Arraigarse, ¿qué es? Echar raíces. Es establecerse. Es quedarse en un solo lugar. Dice, arraigados ¿en quién? En Cristo. Confirmados en la fe. Nosotros hemos sido confirmados en nuestra fe. Amén. Dice, confirmados en la fe, como se les enseñó. ¿Y qué dice a lo último? Y llenos de gratitud. Usted y yo debemos ser gente llena de gratitud todo el tiempo. Llenos de gratitud. Llenos. Yo quiero que usted cierre sus ojos, incline su rostro y dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios por su trabajo, dele gracias a Dios por su iglesia, dele gracias a Dios por su salud, dele gracias a Dios aún por sus circunstancias que lo han enseñado a caminar con Él, a crecer en su fe, a crecer en su carácter. Dele gracias aún por sus debilidades, porque eso los llevan a ustedes y a mí a depender más del Señor, a arraigarme en Él, a cimentarme en Él, a buscarlo a Él de todo corazón. Amén. Dígale al que tiene a su lado, no estamos aquí por perfectos, sino que estamos aquí por necesitados. Por eso estamos arraigados en Cristo, confirmados en la fe, como se les enseñó. Entonces, ¿cuál es la restauración de la imagen? Que fuimos creados para ser como Cristo. Amén. Yo no soy lo que era antes, pero aún no he llegado a ser lo que Dios quiere que yo sea. Dígalo conmigo, yo no soy lo que era antes, pero aún no he llegado a ser lo que Dios quiere que yo sea. Vámonos para Romanos 8:29. Y allí está en la diapositiva, dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, dígale al que tiene a su lado, Dios te conoció de antemano. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas, fuimos diseñados por Él, nuestros más profundos deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Él nos diseñó, Él nos creó con un propósito. Entonces dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Es decir, que vinimos a este mundo con un objetivo. Dice que Él nos predestinó. Dice, a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Cuál fue el objetivo de nosotros ser creados? ¿Cuál fue el objetivo? Ser la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Podríamos decir entonces que nosotros como hijos de Dios, Jesucristo sería nuestro hermano mayor, ¿cierto? Nuestro ejemplo a seguir, la restauración de la imagen de Dios. Dice Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces diga conmigo, fui creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y este es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Dios anunció su intención en la creación cuando dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero así como fuimos creados a imagen y semejanza, también Dios nos otorgó unas cualidades que le pertenecen a Él también. Es decir, que nosotros somos seres espirituales. Digan amén. Digan, nosotros somos seres espirituales. Dígalo, por favor. Y nuestros espíritus son inmortales. Es decir, voy a explicarles una cosa. Nosotros no somos eternos, nosotros somos eviternos. Es decir, fuimos creados por Dios y tenemos un espíritu eterno. Es decir, que bien sea, si recibimos a Cristo, vamos a habitar con Él por la eternidad, o si le damos la espalda a Dios, vamos a morir en el infierno por la eternidad. ¿Sí me captan lo que les estoy diciendo? O para vida o para muerte. Seres espirituales, inmortales en ese sentido. Y esto es un gran privilegio, que seamos hechos a su imagen, porque esto nos da dignidad. Hay personas que tienen que solucionar su problema de autoestima pidiendo a Dios que Dios les revele la verdad de su palabra con respecto a que usted y yo fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Y si usted fue creado conforme a la imagen de Dios, usted no tiene por qué tener prejuicios con respecto a su identidad. Amén. También somos seres intelectuales que podemos pensar, razonar y resolver problemas. A semejanza de Dios nosotros nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero, tenemos una conciencia moral y podemos discernir el bien y el mal, lo cual nos hace responsables ante Dios. Amén. Pero esta imagen está incompleta porque el pecado la dañó y distorsionó. Por eso esa imagen tenía que ser nuevamente restituida. ¿Cómo fue restituida? Por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Ustedes, no sé si ustedes han escuchado la frase de tal palo, tal astilla. ¿Cierto? De tal palo, tal astilla. Hay papás que nunca le enseñaron a su hijo a caminar igualito a él. Y el papá camina de cierta manera y usted ve al hijo detrás así. ¿Cierto? Usted nunca le enseñó a su hijo que tenía que dormir de cierta manera. Y usted va y mira a su hijo y su hijo duerme exactamente como usted duerme. Tal vez con las manitos aquí, con la mano así, con las piernas abiertas. ¿Cierto? Boca arriba o ronca como usted. Nadie le enseñó. Pero eso usted y yo lo heredamos. Hay una genética física y también hay una genética espiritual. Amén. Que tiene que ser resuelta en Cristo. Entonces, si el dicho dice de tal palo, tal astilla, qué bueno que la gente pueda decir de nosotros que nosotros damos testimonio de la imagen de Cristo. Amén. Así como nos parecemos, a mí me ven mis tíos,
realmente ya queda una tía por el lado de mi papá y me ve y dice, usted está igualito a su papá. Está idéntico a su papá. Y todos tenemos muchas cosas de nuestros padres, ¿cierto? ¿Cierto? Mi papá no hablaba pasito, yo no hablo pasito. Mi papá hablaba manoteando, era santandereano. ¿Usted sabe el cuento de los santanderianos? ¿Hay algún santanderiano aquí? ¿Sí? ¿Tú eres santanderiano? ¿Sí? ¿Santanderiano? Que dos santanderianos naufragaron en medio del mar Caribe y finalmente no se ahogaron. Y le preguntó el guardacostas y dijo, ¿y ustedes cómo no se ahogaron? No, porque nos vinimos charlando todo el tiempo. Ay, Dios mío. Yo tuve un padre santanderiano. Entonces, la meta final de Dios para tu vida, la meta final de Dios para nuestra vida, finalmente, ¿cuál es? No es nuestra comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. La vida no es fácil, queridos. ¿Cuántas veces ustedes tienen hijos? ¿Cierto? ¿Cuántas veces usted le dice a su hijo algo y el hijo dice, ay no, qué pereza? Vamos a ir a tal sitio, qué jartera. Vamos a ir en carro, tanto tiempo, qué incomodidad. Y nosotros a veces, los malcriamos porque tratamos de darle una comodidad que tal vez es necesaria que él la viva. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, queridos. ¿Qué va a pasar el día que se vaya a otra ciudad y tenga que tomar un bus y el bus esté lleno de gente? Lleno de gente. Me acordé de un cuento del pastor de Pereira que se preocupaba mucho por hablar muy bien, porque sus hijos hablaran muy bien. Entonces cada vez que terminaban de comer, un día el niño le dijo, papi, no quiero más comida porque estoy muy lleno. Y él le dijo, no se dice lleno, se dice satisfecho. Iban en el carro y de pronto vio un bus lleno de gente y dijo, mira papá, ese bus está satisfecho. Entonces, no podemos privar a nuestros hijos del hecho de que a veces sufran incomodidades, de que a veces tengan que llorar porque la vida no es fácil. La vida está llena de frustraciones, de dificultades. No es fácil ganarse la vida, o para usted es fácil. Si para usted es fácil, deme la clave. Hay que sudarla, ¿cierto? A veces tenemos dificultades en el trabajo, a veces las cosas no nos salen como son, a veces somos, tal vez tenemos circunstancias en donde podemos ser regañados injustamente, pero todo eso lo que hace es agregar cosas positivas para la madurez de nuestro carácter, ¿o no? Voy a hacer una pregunta. ¿Qué papá de los que estamos aquí hemos hecho cosas para que nuestros hijos no sufran? Bajemos la mano. Eso tiene algo de aprobado y algo de desaprobado. Porque si hay situaciones en donde hacemos cosas para que ellos no sufran, ¿qué debemos hacer? Que nunca les falte el alimento, que tengan una buena educación, ¿cierto? Que tengan un techo donde vivir, que no les falte el agua, ¿cierto? Que puedan educarse en un colegio de acuerdo a nuestras posibilidades, pero nunca que nosotros vayamos mucho más allá de darles gusto de lo que podemos hacer. Porque eso lo que hace es formar y levantar hijos mal criados. Y después nosotros somos
los que vamos a tener que sufrir las consecuencias. Amén. No lave el plato, papito, porque es que a mí me tocó desde niño trabajar. Déjelo que lo lave, por Dios. No tienda la cama, que eso es para las mujeres. ¿Quién dijo que eso es para las mujeres? Ay, papito, vayas en taxi. Y usted mirando donde hay monedas para darle el taxi al muchachito para que de pronto no le va a pasar nada. El violador puede estar en un taxi, en un bus, o al lado de su casa, o en su casa. Nosotros debemos entender que Dios es quien cuida a nuestros hijos, que Dios es quien nos cuida a nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos para Efesios 4, versículo 22 al 24. Se nos enseña claramente en Efesios 4 cómo hacemos nosotros para ser como Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para ser como Cristo? ¿Cómo es ese cuento? Que eso es una cosa que viene así como así o... Vamos a ver qué dice Efesios 4, 22 al 24. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice? Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Punto número 1 que yo tengo que hacer para ser como Cristo. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? Se llama arrepentimiento. Darle la espalda al pecado. Hacer un giro de 180 grados, no como dicen algunos. Es que yo he cambiado tanto que mi vida ha hecho un giro de 360 grados. No, de 180. Está bien tus buenas intenciones, pero no es 360, 180. Le diste la espalda al pecado. Muy bien. ¿Qué dice? Ser renovados en la actitud de su mente. ¿Cómo se llama eso? Un cambio en la manera de pensar. Primero, arrepentimiento. Segundo, cambio en nuestra manera de pensar. No es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No es como nos lo enseña la cultura, no es como nos lo enseña el mundo, no es como lo hace todo el mundo, sino es como Dios lo dice. Dice, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Entonces, ¿cómo puedo yo restaurar la imagen de Dios en mí? ¿Cómo? Arrepentimiento, dígalo conmigo, arrepentimiento. Cambio en la manera de pensar y obediencia. ¿Y eso es una obra de quién? ¿Mía? Me tengo que esforzar, le tengo que meter todo a esto. No, eso es una obra del Espíritu Santo. Solo Dios lo puede hacer. Queridos, voy a repetirles algo que lo he hecho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Usted no puede cambiar a sus hijos, pero Dios sí. Usted no puede cambiar a su esposo o a su esposa, pero Dios sí. Usted ni siquiera puede cambiarse a sí mismo, pero Dios sí. Amén. ¿Qué necesita Dios? Un corazón dispuesto. Y que usted y yo asumamos un verdadero compromiso con ciertas disciplinas espirituales que finalmente nos van a llevar a crecer en la fe y nos van a mostrar los resultados que finalmente el Señor nos ha prometido. Entonces, la meta final de Dios para nuestra vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. Amén. Dios creó nuestra singularidad
por lo cual ciertamente no quiere destruirla. O sea, Dios quiere que tú seas como Cristo, pero no quiere que seas distinto a lo que Dios te creó, con los rasgos que Dios te dio y con el temperamento que Dios te dio. Simplemente que tú te ajustes a su carácter. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos dicho, Señor, yo quisiera tener otro temperamento? A mí me ha pasado. Dios mío, este temperamento colérico que a veces cuando no está uno bravo, está uno triste porque además es melancólico, soy melancólico, ¿cierto? Y orar y someter ese temperamento a Cristo para que finalmente Él haga la obra en mi vida y en la vida de otras personas y podamos desarrollar lo que Él nos llamó a hacer. Pero a veces no es fácil. Y te voy a decir una cosa, Dios te ama tal cual como tú eres. Y Dios te dio ese temperamento tal cual, con tus debilidades, con tus fortalezas, tal cual como eres. Dios te creó así. ¿Qué debemos trabajar nosotros? Su carácter en nosotros. Amén. La imagen de Dios restaurada. Cada vez que olvidamos que ese carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados. Y yo creo que a todos nos pasa. Nos preguntamos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué estoy pasando por tantas dificultades? Y una respuesta es que la vida está hecha para ser difícil. Y eso es lo que nos permite crecer. Y debemos recordar algo y no se nos puede olvidar. La tierra no es el cielo. Dígale al que tiene a su lado, la tierra no es el cielo. Algunos malinterpretan el hecho, como Jesús dijo, que si creemos en Él tendremos vida y vida en abundancia. Algunos pretenden creer que la vida en abundancia que Dios nos ha prometido es una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, una felicidad permanente, la plena realización de nuestros sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. No dice eso la Escritura. En este mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Y no podemos seguir pensando de manera egocéntrica, porque Dios no es nuestro sirviente, Dios es nuestro Señor. Y Él no se rinde a nosotros, nosotros nos rendimos a Él. Amén, iglesia. Lea por favor, ¿qué dice? La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Y vamos a ver varios puntos. Y vamos a ver, el primer punto se llama la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Usted sabía que el Señor está trabajando en nuestro corazón? A veces, aún hasta cuando descansamos, el Señor está trabajando en nuestro corazón. Dice mi Padre, Jesús decía, mi Padre todavía trabaja. Dios todo el tiempo, Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, es omnipotente, es sabio. Todo el tiempo está trabajando alrededor de nosotros y en nosotros. Amén. Y la función de su Espíritu es producir el carácter de Cristo en nosotros. Y vámonos para 2 de Corintios 3:18. ¿Qué dice? Lo pueden leer ahí en la diapositiva. ¿Qué dice? Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, Dios trabaja en nosotros, ¿para qué? Para que seamos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Muchos problemas. Tienes muchos problemas. Más será la gloria que Dios ha de revelar en tu vida. Muchas dificultades. Señor, seguramente tú me quieres utilizar para grandes cosas, porque estás formando mi carácter para estar preparado para todo lo que tú tienes para mí. Así debería ser la actitud de todos aquellos que seguimos al Señor. Filipenses 2, versículo 13, ¿qué dice? Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes. Dios es quien produce en ustedes, ¿qué? El querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Si nosotros no oramos, no nos va a dar ganas de obedecer. Si no tenemos una buena relación con Dios, nosotros no vamos a querer obedecer. La clave para el aconsejado, ¿cuál es? No lo que el consejero le dice. La clave para que el aconsejado salga adelante de sus problemas, ¿saben cuál es? Su relación con el Señor. El consejero lo guía y lo orienta, pero ¿quién es el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Y cómo avivamos el Espíritu Santo en nuestra vida? Teniendo una relación con Cristo todos los días. Si desarrollamos disciplinas espirituales, crecemos en el Espíritu. Si no tenemos disciplinas espirituales, ¿crecemos en qué? En la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué dice el Señor ahí? Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Usted quiere que una persona cambie de actitud con respecto a usted? Sí, ¿sabe qué tiene que hacer? Ore para que el Señor se revele a la vida de esa persona. Porque usted no lo puede cambiar, pero Dios sí. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién pone el deseo en nosotros de obedecer a Dios? ¿Quién? 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 El Espíritu Santo, Dios mismo, pone en nosotros el deseo de nosotros vivir y hacer su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una relación con Cristo. Amén. La carne y el espíritu no pueden estar al mismo nivel. Cuando la carne está fortalecida, el espíritu está opacado. Cuando el espíritu está fortalecido, la carne va a estar opacada. Amén. Segundo punto, debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. Hay cosas que Dios puede hacer. ¿Saben qué hace Dios? Lo imposible. ¿Qué hacemos nosotros? Lo posible. Nosotros no podemos meter la mano en lo imposible. Porque si metemos la mano en lo imposible, ¿saben qué va a hacer Dios? Listo, hágalo usted. Y no vamos a lograr nada. Metamos la mano ¿en qué? En lo que tenemos que hacer, en nuestra responsabilidad, en nuestros deberes. Lo imposible lo hace Dios. Dios hace lo imposible, lo hace posible. Yo les decía en una oportunidad que ¿a quién le queda más fácil? ¿A quién le toca más fácil? ¿A Dios que hace lo imposible o a nosotros que hacemos lo posible? ¿Para quién es más fácil? Para nosotros. Pero nosotros a veces pretendemos ser Dios. ¿Por qué? Porque queremos meter la mano en lo que es imposible para nosotros. Utilizando medios indebidos, tocando puertas que Dios no nos ha llamado a tocar.
y no buscando la dirección de Dios para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino que simplemente nos dejamos llevar por un instinto motivado por una vida egocéntrica, y ahí es donde tenemos problemas. No metas la mano en lo imposible, mete la mano en lo que Dios te ha llamado a hacer y obedece. Dios hará lo imposible, lo hará posible. Les decía hace 8 días, la gente dice: pastor, ¿y qué más tengo que hacer? Muy sencillo, una palabra que empieza por O y termina en A. O mejor dicho, les voy a decir las consonantes, no consonantes y vocales más bien. El abecedario, mejor dicho, del cristiano, ¿que cuál es? O, B, D, C. Consonantes. O, no, y vocales. O, B, D, C. Ahí es la clave. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo trabajamos nosotros cooperando con el Espíritu Santo? Obedeciendo. Diga conmigo: la obediencia libera el poder de Dios. Dígalo nuevamente: la obediencia libera el poder de Dios. Muchas veces las bendiciones de Dios están retenidas en los cielos, y lo único que Dios espera de nosotros es que nosotros lo obedezcamos. El Señor está así, a la expectativa de dar la orden en su soberanía de que todo sea desatado a favor de nosotros. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos obedientes. Y no solamente obedientes en las cosas grandes. No, Dios prueba nuestro corazón en las cosas pequeñas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dios prueba el corazón de un hijo, no en que, por ejemplo, estoy hablando en la relación de familia. Ay, papi, pero es que yo soy obediente. No, Dios está probando tu corazón en: por favor, recoge tus zapatos. Por favor, ese no es el puesto del maletín. ¿Sí? Y el hijo está esperando a que el papá le diga algo sobrenatural y wow, para que el hijo obedezca, o que finalmente el papá le pegue un grito, ¿cierto? Pero Dios está probando la obediencia en las cosas pequeñas. Y diga conmigo: la obediencia desata el poder de Dios. ¿Será que lo creemos o no? Y entonces digan conmigo esta frasecita que me pareció chévere, y dice: tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son mis hábitos? Y te diré cómo es tu carácter. ¿Cuáles son tus hábitos? Ahí verás claramente cómo es tu carácter. La Biblia compara el crecimiento espiritual. Dice, porque si estamos hablando de trabajar o cooperar con el trabajo del Espíritu Santo, la Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, un edificio, un niño en crecimiento. ¿Sí? Las semillas deben ser plantadas o cultivadas, los edificios deben ser construidos, no surgen de la nada, y los niños deben comer, hacer ejercicio y crecer. Aunque el esfuerzo, escuchen esto, no tiene nada que ver con la salvación, el esfuerzo tiene que ver con el crecimiento. Voy a ponerles un ejemplo. En estos días vi la escena del pesista colombiano que ganó la medalla de oro. ¿Saben cuántos años lleva entrenando ese muchacho? 22 años. Lo han operado de 2 hernias en la columna. Y ganó la medalla de oro. Mariana Pajón, la única deportista en Colombia que ha ganado 2 medallas de oro en 2, o mejor dicho, la única que ha ganado 2 medallas de oro
¿Usted cree que Mariana Pajón se levanta a las 10 de la mañana? ¿Usted cree que Mariana Pajón se la pasa comiendo todo el día? ¿Viendo televisión? ¿O se la pasa en Facebook? ¿Usted cree eso? Yo no creo. Yo creo que si usted le preguntara a Mariana Pajón cuál es la clave para ganar las 2 medallas de oro, ¿saben qué le diría? Mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha dedicación. Tal vez un entrenador tallándole encima. Y ella dejándose pulir para que finalmente, dejándose pulir, pueda sacar todo lo que Dios creó por dentro de ella para finalmente ganar 2 medallas de oro. Así es la vida, queridos. Así nos cueste muchas veces entenderlo. Vuelvo a repetirles, el esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, pero sí tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual. Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios bendice nuestro esfuerzo. Tercer punto. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Yo quiero que le diga a la persona que tiene al lado: Dios me ha utilizado para moldearte a ti y Dios te ha utilizado para moldearme a mí. ¿Cómo Dios los ha utilizado a ustedes para moldearme a mí, queridos? Y seguramente Dios me ha utilizado a mí para moldearlos a ustedes. Y hay muchas personas, y es importante tener esto claro, porque la palabra de Dios, el pueblo de Dios y las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza a Cristo. Si nosotros estudiamos la Biblia, en ninguna parte de la Biblia el Señor dice que nosotros cambiamos aislándonos de la gente. Usted y yo no podemos cambiar encerrados en un cuarto, aislados de la sociedad, como lo hicieron los esenios y como lo hicieron los místicos al principio de la iglesia cristiana. No, nosotros cambiamos, ¿cómo? Relacionándonos con la gente. ¿Por qué? Porque Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldear nuestro carácter. Pastor, yo leo todos los días la palabra. Está muy bien, pero además de recibir la palabra, tú necesitas relacionarte con la gente. Y no solamente relacionarte con la gente, sino asumir con buena actitud tus circunstancias, porque finalmente esas circunstancias son las que nos llevan y nos ayudan a crecer. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los 2 mandamientos más importantes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Amar a Dios. ¿Y cuál es el segundo? Amar al prójimo. Ahí está la clave del crecimiento espiritual. Y por último, llegar a ser como Cristo es un proceso largo y lento de crecimiento. ¿Cuántas veces usted mira a sus hijos y dice, pero ¿cuándo será que va a cambiar? Y tal vez sus hijos lo miran a usted y dicen, ¿cuándo será que mi papá va a cambiar? ¿Cuándo será que mi mamá va a dejar de alegar? ¿Cierto? Te digo una cosa, la gente no cambia de la noche a la mañana, y digan amén. Hay personas que creen que vienen a la iglesia, reciben a Cristo y todo cambió. No, la gente no cambia de la noche a la mañana. Ojo, somos libres por la verdad de Dios. Cuando aceptamos la verdad, la asumimos. Pero la madurez espiritual dura toda la vida. Y usted no me puede decir a mí que usted sigue siendo el mismo desde el día que conoció a Cristo a hoy. No, usted tiene que haber madurado, usted tiene que haber crecido.
y usted tiene que haber cambiado, ¿o no? Y el proceso, ¿cómo es? Largo y lento. Y si usted pretende acelerarlo, mete la pata. Porque yo no sé si usted se ha comido un tomate que lo han madurado a la fuerza. No sabía nada, ¿cierto? No sabía nada y además le cae mal a su organismo. No podemos meter la mano en lo que Dios está haciendo. Dejemos que Dios haga su obra. Confiemos en Él, en que lo que Él empezó a sí mismo lo irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y que es un proceso. Y que nosotros no somos garantes ni veedores del proceso de crecimiento de otras personas, porque eso era lo que hacían los fariseos. Nosotros somos siervos de Dios, que Dios nos ha llamado a orar por las personas para que tal vez su proceso no sea tan difícil. Y también orar por nosotros mismos. Los fariseos son los que viven señalando a la gente, tratando se creen con el derecho y la autoridad de determinar qué tan madura o inmadura es una persona. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso le debe corresponder a cada uno de nosotros en la presencia de Dios, mirarse a sí mismo y autoevaluarse. Porque juzgar a los demás es muy fácil. Pero cuando somos nosotros los que estamos viviendo las circunstancias, es fácil juzgarnos a nosotros mismos. Pero a eso nos llama el Señor, a que nos hagamos un examen de conciencia. Entonces, ¿cómo es el proceso? Largo y lento. ¿Usted ha recibido una promesa de parte del Señor? Les voy a dar una noticia: el Señor se las va a cumplir. Pero usted tiene que creer en Él, y el proceso puede ser largo y lento. Y lo largo y lo lento eternamente es relativo, porque puede ser para usted largo, pero para Dios puede ser así. O para usted puede ser rápido, pero para Dios puede ser suficiente. Solamente en su soberanía Él lo sabe todo. Dígale al que tiene a su lado esta frase, dice: Dios está mucho más interesado en lo que eres que en lo que haces. ¿Dios está interesado en lo que hacemos? No, Dios está más interesado en ¿qué? En lo que somos. Porque finalmente lo que somos debería ser el resultado, o mejor dicho, lo que hacemos debería ser el resultado de lo que somos, y no lo que somos el resultado de lo que hacemos. No. Lo que hacemos no nos da identidad, lo que somos nos da identidad. Y marca nuestro destino para actuar de manera correcta o incorrecta. Entonces, pidámosle al Señor que Él restaure su imagen en nosotros, queridos. Y preguntémosle al Señor, o preguntémonos a nosotros mismos, ¿en qué área de nuestra vida necesitamos pedir el poder del Espíritu Santo para ser como Cristo hoy? Que seamos moldeados a su imagen, porque por doloroso que parezca, es lo mejor para nosotros. Quiero invitarlos a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y por favor, usted allí donde está, ore y pídale al Señor que Dios lo ayude. Señor, te necesitamos, Señor. Padre, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, perdónanos por distorsionar tu imagen en nosotros, por dar lugar en nuestra vida al pecado, por no dar
lugar al espíritu. Perdónanos, Dios, por descuidar nuestra relación contigo, Señor. Y ayúdanos a crecer, Señor. Y a entender que las circunstancias, la palabra y las personas son instrumentos que tú has puesto en este mundo para moldear nuestro carácter, Señor. Que no nos resistamos, Señor, a los cambios que tú quieres generar en nuestra vida. Que podamos entender que aislándonos de la gente no es que vamos a cambiar, sino que tal vez lo que necesitamos es relacionarnos con los demás para poder ver la belleza de lo que tú puedes hacer, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas, Señor. Gracias por todos los testimonios que nos ayudan a crecer en la fe y por nuestro propio testimonio, Señor, que es el que nos debe llevar a fortalecer y a caminar aferrados de ti, Señor. Bendecimos hoy tu nombre, Dios. Te amamos. Ayúdanos, Señor. Que esta iglesia sea como Cristo, Dios. Que cada uno de nosotros tengamos metas claras, pero la meta más importante, que podamos restaurar la imagen de tu Hijo en nosotros, Señor. Con un continuo arrepentimiento, con un continuo renovar de nuestra manera de pensar y con una continua vida de obediencia, Señor. Porque la obediencia desata tu poder, Señor, en nosotros y alrededor de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.